¿Les parece? Ya, me Igualmente, parece. como esta es una conversación, podemos levantar la manito y opinar y poder replicar a unos y a otros. ¿Ok? No, no hay problema. Ya. Mira, voy a Adelante, centrarme, Carlos. sí, voy a centrarme en el ámbito mío de trabajo, que es el ámbito comunicacional, porque obviamente el discurso tiene un montón de otras cosas, sobre todo en el área económica, pero aquí está el Nico, que se peina al revés y al derecho esos temas, y los temas de salud creo que requiere una reflexión más profunda. Pero voy a ir al el ámbito comunicacional. Primero, eh, Piñera siempre tiene un relato piñerista, siempre tiene un relato sobre sí mismo, todos los discursos en general tienen un relato, de hecho todos los discursos siempre tienen un enfoque y siempre los discursos tienen un objetivo comunicacional el cual está planteado. Eh, Él, generalmente los discursos, su relato es más que un relato del país, es un relato sobre él. Su discurso siempre habla sobre él, habla sobre las cosas que ha hecho, habla de Dios, habla de las cosas. O sea, en general todos los discursos de él, la persona principal, el personaje principal es él, no es la gente, no es el gobierno, no es las cosas, sino que es él. En este, evidentemente, evitó la tentación de referirse mucho a él, porque yo creo que no tiene collete para eso, y sobre todo en su sector. Y más bien lo que yo noté desde el punto de vista político-comunicacional es que le habló a un público que no confía en él, que es la gente más de derecha de Chile, y que simplemente dejó de confiar en él. O sea, el público de derecha lo perdió para el estallido, lo recuperó en los inicios de la pandemia, y yo creo que después de la salida de Mañalich lo perdió definitivamente, y en ese mundo lo que hay es un enojo con él. Todos sabemos el cambio de gabinete, más bien se giró hacia la derecha. Yo escribí una columna en la tercera que decía la hora del rechazo, y después también todo quedó instalado, incluso hasta Belolio antes de entrar al gabinete hizo su propio acto de contrición y volvió a la tribu y pidió disculpas por su pecado apruebista, así que puede entrar al gabinete joven Belolio. Eh, entonces, ese, por tanto, si yo tuviera que identificar un relato de este discurso, es Piñera cautivando al mundo de derecha. Y lo hace de muchas maneras. Primero, estoy mirando mis notas acá, no tengo un torpedo acá medio de mi letra, después se lo puedo pasar a la Vea gente. nomás, vea nomás. Sí. Vea, muy bueno lo apunte. Lo primero es que él relativiza el estallido. O sea, el estallido ya no es una explosión social debido a la diferencia social y, por ejemplo, a la pérdida de bienestar, como salió en un estudio que sacó la Católica hace poco, sino el estallido él lo reduce a la violencia. O sea, el estallido es un episodio de violencia. Y se refiere, yo la conté unas 4 o 5 veces a la violencia. Nos tira a nosotros, le tira a nuestro mundo la responsabilidad de condenar la violencia. Vuelve sobre eso y él lo relativiza completamente. O sea, el estallido ni siquiera cometimos errores, todas las cosas que dijo antes, bueno, sacó el enemigo poderoso, pero lo que hay en el estallido es una especie de explosión de violencia como si fuera una cosa así como la serie El Guasón, y lo que pasó antes, nada, no pasó nada. Esa es la primera cosa que hace, y eso evidentemente le está hablando a su mundo, como para fortalecer mi tesis del relato a su mundo. La segunda cosa que hace es que invisibiliza el plebiscito no existe. No, o sea, lo menciona muy a la pasada y no existe. Y evidentemente la apuesta que están, ellos no pueden matar el plebiscito porque eso no tiene gollete, pero la apuesta que están es que ojalá la participación sea baja y con eso desprestigiar el proceso constitucional. La otra cosa que hace, pero aquí la Elia imagino que va a tener más, tú Elia va a tener más que decir, es que yo tengo la sensación que él privilegia una visión economicista en vez de enfrentar la pandemia, o sea, desde una visión de salud pública, sino que más bien una visión economicista. Tiene una frase que me llamó mucho la atención, que es que, como dando a entender, tenemos que vivir con esta pandemia. Déjenme buscar mi torpedo la frase. Dice algo así como, mientras no tengamos una vacuna o tratamiento eficaz y disponible, tendremos que aprender a convivir con el coronavirus y hacer compatible la protección de nuestra salud con la apertura y la recuperación económica. O sea, él deja eso condicionado. Y lo único que hace como una digresión, pero yo creo que en su mundo están en esa, es su plan de obras públicas, que es ambicioso y que va a ser para varios gobiernos. No sé si tiene letra chica o no, siempre hay que mirarlo con ese tema. Pero en términos de discurso, es un discurso hecho para cautivar al mundo de derecha, que nuevamente se le fue, y llegar al menos al 25-30% con los votantes de derecha, y claramente también para condicionar la convención constitucional, de tal manera que hay una baja participación, y lo que quede es la visión del rechazo. Esa es mi lectura en resumen. No sé si estoy en los 5 minutos, Pía. No, te falta todavía un minuto. Me falta un minuto. Ya, ¿Sí? esa es mi visión comunicacional del discurso. Eh, Está muy cuidado, creo que no evitó una cosa que tiene que haberle costado mucho,
todo tipo de benchmark que le gusta a él compararse con los demás, que lo hizo bien, lo hizo esto otro. Creo que en eso al menos le echó corrector a toda esa parte, tienen que haberlo amarrado, imagino, para eso. Eh, y respecto a cosas nuevas, yo no vi casi todo lo que pensó son proyectos de ley que están en el Congreso. ¿Eh? No vi cosas nuevas. Quizás la modernización de la Contraloría puede ser, puede ser como lo único que yo noté que yo no recuerdo que estuvo en el Congreso. Lo demás es tema todo que ha estado en discusión en el Congreso. O sea, varias de esas mociones o proyectos de ley. Así que esa es mi primera como visión. Muchas gracias. Gracias. ¿Te parece que sigamos contigo, Carolina? Ya, pues. Bueno, mira, lo primero que me transmite este discurso es que siendo el momento más alto que tiene el gobierno para plantearse y dar su mirada del país, me transmite una tristeza, o sea, siento una falta de energía, una falta de entusiasmo, una falta de visión, una falta de conexión con el momento del país. O sea, pensemos, estamos Chile en un país en un trance, hacia una etapa distinta, donde se están tomando decisiones que nos van a marcar por años, donde tenemos a la vuelta de la esquina un plebiscito, donde va a haber que levantar de nuevo nuestra economía y está la posibilidad de levantarla igual a como era o pensarla de una manera distinta, pensarla para el futuro. Todo eso que está abierto frente a nosotros, un futuro que hay que decidir, que está lleno de desafíos, de interrogantes, lo veo tan alejado del tono del presidente. Y eso me provoca una tristeza porque siento que es un momento para Chile donde como que es un lujo que no nos podemos dar. Es un lujo que no nos podemos dar, y si la presidencia de la República no tiene el ojo puesto ahí, habrá que ponerlo desde otra parte de la sociedad, pero es algo fundamental. Yo creo que hay cosas, algunas cosas que son mejoramientos dentro de lo que es el estilo del presidente Piñera, en el sentido que, por ejemplo, aquí no se habló tanto, no estuvo el tono del enemigo poderoso, fue un discurso más bien en un tono más bien humilde, donde varias veces se mencionó que quizá hubo errores o que tenemos que mejorar o cosas por el estilo. Yo creo que efectivamente ahí, como decía Carlos, debe haber habido mucho esfuerzo de amarrar esta tendencia como autocelebrarse. Creo que hubo un par de temas, solo un par de temas, donde yo sentí que había un poco más de energía puesta y se hablaba con más ganas. Uno fue en energía, valga la redundancia, pero en el capítulo, digamos, de cambio climático, cuando se habló de los proyectos ligados al tema energía, creo que hay un poco de carne ahí, y creo que también hay un intento de sintonizar con el momento que vive el país en materia de la violencia contra la mujer y de la situación de los últimos días en que se ha sabido el tema de las pensiones. Creo que ahí se ve un tono un poco más convencido al hablar. Aunque no haya ningún anuncio muy grande y tampoco nada muy nuevo, pero al menos ahí parece haber un cierto firmarse al hablar. En cambio, en las demás materias, cuando se habla de educación, que no se dice casi nada. El capítulo de ciudades, que fue penoso, en un momento en que las ciudades del mundo se están repensando, no hubo casi nada. En cultura, cuando el mundo de la cultura en Chile está en agonía, está sufriendo, ni una palabra sobre cultura. El plebiscito, lo mencionó Carlos, siendo un hito que nos va a marcar por tanto tiempo, invisibilizado totalmente, como que fue un plebiscito y ni siquiera nadie se enteró de qué se trataba el plebiscito. O sea, como que se mencionó que había que organizar un plebiscito, que iba a tratar de organizarse bien. Nada sobre el plebiscito. El tema de pensiones, el tema que hoy día tiene tomado el debate del país, fue una pasada por encima, reafirmando lo que está en el Congreso y nada más, sin sustancia, sin energía, sin un mensaje. Me impresiona, porque es el tema de los temas centrales que tenemos hoy día. Y particularmente me parece inquietante que las dos grandes cosas que nos cruzan hoy, que son la pandemia y que es toda la situación social derivada de ella y su efecto económico, esté también como tan vacía de reflexión, porque yo creo que es como un momento para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Qué ha desnudado esto de nuestro sistema de salud? ¿Qué ha desnudado esto de la desigualdad del país? ¿Por qué tenemos que pensar hacia adelante de una manera distinta? Todo eso ha pasado de largo. Y bueno, ni hablar en los temas económicos, que aparte de decir que ha quedado a la vista una gran informalidad y reafirmar las medidas que conocemos,
y reconocer que había atraso en algunas, que igual me parece bien que se haga ese reconocimiento. Creo que no está eso que uno observa en muchos países hoy día, cuando ve lo que que esta discusión está en todas partes del mundo hoy día, no es algo chileno, en todas partes está habiendo un replanteamiento de cómo entender el desarrollo hacia adelante, de cómo hacer una reactivación realmente distinta, que la reactivación sea la manera de marcar un nuevo ciclo, una nueva etapa del proyecto de desarrollo del país. Y eso sería también mi observación sobre lo que faltó. Yo lo que siento que falta aquí es un tono, un relato para un país que está enormemente necesitado de encontrar su camino hacia adelante, y realmente el gobierno y el presidente aquí no veo que haya dado algún paso para ofrecer un camino para Chile. Más bien, y en eso estoy de acuerdo con Carlos, tuvo reiterados gestos para reafirmar dos ideas que son muy convocantes para su sector. Una versión del problema de la violencia. Yo creo que el problema de la violencia nos debiera importar a todos, es un problema relevante, es un problema que afecta al país, pero es un relato sobre la violencia que es simplemente decir que los violentistas están mal. No es hacerse cargo de la rabia, no es hacerse cargo de la reforma policial que es tan necesaria, no es hacerse cargo de los temas de segregación tan dramáticos, no es hacerse cargo de los temas de derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos que aumentaron esa rabia. Y también el otro mensaje que se repite una y otra vez como relato, ese relato que no veo que esté para el país, está así para un mundo más de esa derecha más dura, que es una reafirmación puesta siempre con mucha energía sobre el tema de la libertad de elegir, que la gente elija al proveedor, que los padres eduquen a sus hijos, que en el fondo la ausencia de la sociedad y la poca relevancia del rol del Estado, sino más bien que cada uno ahí vea dentro de la oferta que hay por qué camino va. Estamos listos con tus 5 minutos, Carola. Muchas gracias, Carolina. Qué pena que echar de menos en este momento una presidenta, un presidente diferente, pero bueno. Pero responsabilidad de nosotros como oposición también construir ese otro gobierno, ¿no? Alternativa progresista a esto que estamos viendo y que nos indigna tanto. Preguntarle quizá a Nicolás, hizo varios comentarios mientras estábamos en la transmisión sobre la estrategia sanitaria, sobre el tema económico. ¿Cómo ves tú esta cuenta? A mí me pareció una gran venta de pomada, un tanto taciturna, no con la misma energía ganadora de otras veces, pero menciona cosas que aparentemente, ¿cierto?, nos deparan un futuro esplendor, como el hidrógeno verde, como el 5G, una cantidad de cosas cuyo sentido es como encandilar a la gente de que hay un futuro. Pero no se hace cargo en lo absoluto y, ¿cierto?, lo redondea con frases como una sociedad con igualdad de oportunidades e inclusiva. Pero no se hace cargo en lo absoluto de cosas tan elementales como que expandir a 5G no dice relación con la penetración que tiene el Internet fuera de las ciudades. O sea, no hay una política inclusiva en materia de red de Internet. Por tanto, es como una cosa para quien la agarre, digamos. El hidrógeno verde, bueno, para quien la agarre. Pero pretende, así como el presidente de la empresa, que llega y habla de las fantásticas oportunidades que tiene la empresa y los trabajadores están mal pagados, enfermos, carentes de capacitación. Por tanto, hay un divorcio completo entre las posibilidades reales de la gente y esos sueños que él intenta prometer. En segundo lugar, él no se hace cargo de que en su gobierno no se ha podido avanzar nada. Y no se ha podido avanzar nada porque carece de la capacidad de plantear reformas que le hagan sentido a la mayoría. Entonces, en educación, mientras la presidenta Bachelet, con todos los problemas, sacó el conjunto de su programa, él ha estado con el aula segura, con la vuelta a la segregación, como decía Valentina en el chat, 300 colegios bicentenarios en más de 10.000 colegios.
¿Qué es eso? ¿Dónde ha habido algo en educación? Nada. ¿Dónde ha habido algo en salud? Nada. En migraciones comentaban los compañeros que es una ley que nos aísla y que por tanto no es capaz de lograr ¿cierto?, los consensos necesarios para avanzar. Entonces, es un discurso en el aire porque traducido a política no es capaz de convocar. Ahora hagamos un zoom a tierra. Salgámonos de esta venta de ilusiones que no pueden llegar a la mayoría porque esa mayoría no las puede atrapar. Y el zoom a tierra es que él no se hace cargo, no solo de que no ha podido pasar su proyecto de ley, sino que su proyecto político venía guateando desde antes de la crisis de octubre. De hecho, la economía venía a un ritmo lentísimo. Con octubre se agravó y con la pandemia todavía más. Al enfrentar la pandemia, la enfrentó de pésimo modo, con una visión hospitalocéntrica, con una total negación de la contagiosidad efectiva del virus, sin prevención adecuada, y llegamos a estar entre el 21 de mayo y comienzos de este mes en el dudoso puesto de ser campeones del mundo en contagios y en fallecimientos por habitante. La situación actual es una situación todavía sumamente peligrosa. Fíjense ustedes que nosotros estamos con sobre 100 contagios diarios por habitante, por cada millón de habitantes. Europa está con algo así como 12 y el Asia está con algo así como 5. El único que está mal, como nosotros, es Estados Unidos. Entonces, es cierto que durante el segundo trimestre la economía chilena va a caer junto a todas las demás. Más, eso sí. Yo calculo que vamos a caer trimestre contra trimestre del orden de 14% o más de 50% a tasa anual, mientras Estados Unidos y Alemania cayeron bastante menos, en Francia. Pero eso no es lo más grave es que no nos hemos dado cuenta que producto de no hemos sido capaces de quebrar la curva, el tercer trimestre va a seguir siendo muy malo y eventualmente vamos a tener un rebrote. Entonces la diferencia va a ser abrumadora en términos de una situación económico y social completamente estancada en la primavera, mientras vamos a ver que en el otoño boreal Europa comienza a reactivarse fuerte y también el Asia. O sea, ahora se va a comenzar a notar con fuerza el que la situación económica, social, de empleo en Chile es marcadamente peor. Entonces, cuando tú estás enterrado en el pantano, comenzar a dibujar estos castillos en el aire, de las maravillosas cosas del hidrógeno o del 5G, carece absolutamente de todo realismo. Yo creo que este gobierno no se va a lograr sacar en el futuro previsible, a menos que tengamos la suerte de una vacuna, el problema de la pandemia, por lo menos por el resto del año. Y después ya le quedan los descuentos. Entonces, este es un gobierno finalizado, sin ninguna capacidad de convocar y sin ninguna capacidad de sacar adelante los conflictos estructurales que tenemos. Termino solo con las pensiones, no sé si ya estoy cerca de los 5 minutos. Sí, uno le falta. Bueno, ahí se va a armar un jaleo enorme, porque él siempre pretende conciliar el interés privado monopólico, oligopólico, con el bien común, cosa que sabemos que es irreconciliable. Entonces, aquí la propuesta de la oposición, más allá que si el 6 es entero solidario o parcialmente solidario, el problema donde nos vamos a enfrentar completamente va a ser en la reestructuración del esquema estructural de las pensiones, con una eliminación de las AFP y un administrador único de cuentas, que es el fin de la AFP para todos los fines prácticos. Entonces ahí no va a haber un punto intermedio, porque como les decía en el chat, la AFP nos han costado la módica de 2 puntos del salario imponible contra 10 puntos que va a la pensión. O sea,
20% de la plata se va para la AFP. Estamos listos. Ya. Entonces, en suma, más allá de los castillos en el aire, va a seguir con los pies en el pantano. Y ojalá que no tengamos, simplemente por cansancio, un nuevo estallido social brutal que nos deje a salto y rodando en banda hasta el fin de este gobierno. Eso. Gracias, Nicolás. Está claro que uno no esperaba, o sea, lo que menos esperaba es que fuera una cuenta y que hiciera una autopropaganda, porque en realidad uno esperaba una cosa sólida para 20 meses que nos quedan. Bueno, Elia Molina, coméntanos en estos primeros 5 minutos. Tu micrófono. Comparto en general todos los comentarios que se han hecho en lo comunicacional, también en las propuestas y en... A mí me llama la atención, más allá que voy a hablar directamente sobre lo que dijo de salud, pero a mí me llama la atención como una cierta incapacidad de integrar en el discurso. El discurso es desagregado, el discurso desagrega todas las cosas, todo pareciera que no tiene nada que ver con lo otro. Y en realidad al final, cuando uno mira todo el espectro, ¿no es cierto?, de lo que son las políticas públicas, económicas, de ciudad, ambientales, educacionales, de salud, al final se pueden integrar todos hacia un relato de que la gente sienta cómo estoy yo ahí en lo que está diciendo. La verdad es que para mí fue un discurso muy frío, muy desapegado de la realidad, donde puso en el primer punto la pandemia, para que se olvidara rápidamente, porque después del tercer o cuarto punto ya nadie más se acordó de la pandemia nunca más, cuando de verdad que lo que está afectando hoy día la economía, lo que está afectando a la gente, lo que está afectando más que nada, ¿no es cierto?, es la pandemia, pero no solo la pandemia sanitaria, sino que lo que ha afectado esta pandemia sanitaria a la sociedad en su conjunto, en muchos aspectos, y plantea y pone un listado de lavandería de todas las estrategias que se han hecho en el ámbito de la salud. El listado está correcto en términos de título, del título de la canción, pero no hay ningún desarrollo de ninguna parte del listado, excepto, como muy bien dijo mi amigo Nicolás Izaguirre, solamente fortaleció en su discurso en la apuesta que hizo el gobierno sobre los hospitales, en una política hospitalocéntrica. Prácticamente no se refiere a las estrategias como cuáles son las estrategias en las cuales, haciendo, aunque hubiera sido levemente una autocrítica, yo entiendo que en los discursos nadie hace autocríticas muy profundas, pero al menos hubiera sido un poquito honesto. Yo hubiera dicho, bueno, la verdad es que pusimos todo el énfasis en los hospitales para mejorar la oferta de camas críticas, pero creo que nos atrasamos, nos demoramos, no fuimos lo suficientemente preventivos de incorporar a la atención primaria en los tiempos correctos, de incorporar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los contactos a tiempo correcto. No tenía para qué ser autodestructivo, pero podría perfectamente haber dado a entender, ¿no es cierto?, de que, porque, claro, tal como dijiste tú, Nicolás, no fue tan comparativo como en otros discursos, porque ahora si se hubiera puesto a comparar a Chile con los otros países en el curso de la pandemia, hubiéramos quedado muy mal parados, no solamente en términos de la incidencia, sino que también en términos de la mortalidad. O sea, estamos dentro de los países, bueno, en América Latina, el que tiene más mortalidad por millón de habitantes y en casi todas las Américas. Entonces, no estamos en ningún lugar como para tener ningún tipo de expresar lo que hemos hecho en pandemia como algo tan fantástico. Es verdad que hay cosas que no se saben, es verdad que hay incógnitas, es verdad que hay incertidumbre, pero hay muchas cosas que ya habíamos visto de lo que había pasado en Europa y en Asia, de países que le ha ido bien
y que nosotros no hicimos la vista gorda. Entonces a mí me pareció de verdad superficial, cero análisis, porque como te digo, presenta un listado, unos cuantos datos, pero absoluto. La curva, ¿no es cierto?, para demostrar dónde estuvo el pique y que ahora estamos mejor, pero cero análisis de la curva, porque cualquier presidente que quiera darse a entender a la comunidad podría haber explicado qué pasó en los primeros meses, por qué subió acá, por qué estamos acá, y podría de alguna manera sintonizarse con las personas y hacer una transmisión de riesgo adecuada para que la gente tenga la percepción real de lo que tiene que hacer y por qué se están tomando las medidas. Entonces a mí realmente fue muy desilusionante, porque en realidad pensé que el ministro París le habría hecho una buena... Porque siempre en los mensajes presidenciales mandan a todos los ministerios a que uno prepare lo que va a decir el presidente. Entonces me llama la atención que haya sido tan superficial, tan poco analítico y sin ningún nivel de autocrítica, siendo que hasta los propios consejos asesores que el mismo gobierno ha formado han sido críticos de lo que han hecho. Entonces me cuesta entender esa incapacidad de integrar distintos, por ejemplo, integrar lo económico, integrar lo de salud, integrar lo comunicacional, integrar el cambio de gabinete. No sé, yo creo que hoy día el país está en una situación tan compleja donde si seguimos como desagregados por tema, en lo sectorial, cada sector hace lo suyo, no vamos a llegar a ninguna parte, porque incluso las Naciones Unidas hoy día han puesto todo el desarrollo de la sociedad en base a los objetivos de desarrollo sustentable, que son... Un minuto, Elia. Son objetivos de desarrollo sustentable, donde se plantea salud, pobreza, nutrición, ambiente, en un contexto de integración de lo que es la calidad de vida, el bienestar humano, sociedades más justas, sociedades más equitativas. Entonces me llama la atención que, suponiendo que es bien inteligente, o que está rodeado de gente que le puede hacer buenos aportes, que no se pueda construir un discurso integrador con un relato. Bueno, el relato dice eso, que no tiene relato este discurso, pero sobre todo a mí me llama la atención que en un instante de tanta crisis no se integren elementos, porque creo que eso ayudaría mucho también al entendimiento de la gente. Okay. Muchas gracias Elia. Recordarle a la gente que nos está siguiendo, ya tenemos más de 120 personas conectadas a la conversación. Darles la bienvenida a quienes se vayan sumando. Recordarles que estamos tuiteando con el hashtag Desgobierno2020, lo estamos leyendo. Y hace poquitos minutos el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, hace un llamado al Estado a reconocer las violaciones de los derechos humanos porque no se mencionaron ni una vez. Violencia aparece 12 veces en el discurso de hoy y derechos humanos solo una. Coque, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que faltó en el discurso de hoy? Rodrigo, ¿por qué no comentas lo que es el chat? Porque en el chat está saliendo ahí una polémica bien grande con este tema, porque el discurso tenía una frase y no fue... Sí, el discurso efectivamente tenía una frase sobre disculpa a las víctimas. Sí. Y el presidente omitió algo que el propio gobierno había diseñado para poder decirse, y hasta ahora en redes sociales esto está siendo tema. Coque, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Está silenciado. Perdón, mira, efectivamente yo lo noté aquí en la página 13 del discurso que ustedes repartieron, que de repente podrían compartirlo en el chat. Piñera no leyó la frase que dice pido disculpas a los afectados en alusión a la represión policial en torno al conflicto. Y yo lo retuve porque creo que improvisó en varios momentos, pero esta omisión obviamente refleja algo que muy íntimamente va a contrapelo de él. Creo que es muy indicativo de la resistencia que él tiene, no solo a cualquier autocrítica, sino a la carga que tienen las violaciones de derechos humanos por la represión después del estallido, ¿no? Ahora, mira, yo quiero apuntar varias cosas. Fíjate que, compartiendo algo que planteaba Carlos,
a mí me cuesta pensar que un presidente que en su encuesta favorita, que es la Academia, está en el 12%, y que si recordamos meses atrás cuando Piñera estaba en el 12%, en la encuesta CEP, que es la más seria todavía del país, la única probabilística, estaba en el 6%. Por lo tanto, es muy probable que de nuevo, en los datos más reales, él esté bajo el 10% por lo menos. Y cuando un presidente está en esa posición, obviamente lo razonable sería intentar un punto de inflexión. Y yo creo que no solo no lo logra, sino que no estaba en el alma del discurso, porque su prioridad era hablarle a la derecha. Yo creo que, así como primera apreciación, mi percepción es que el discurso no genera un cambio emocional de su relación con el país, de una conversación que le hable al país en general, por varias cosas de las que ustedes aquí han señalado. Yo creo que hay primero una inconsistencia retórica. Al principio intenta un tono más conciliador, pero luego cuando gira a hablarle a la derecha hace una cosa completamente distinta. Termina con la lista de supermercados, de proyectos y de iniciativas en algo que sin alma, sin un sentido, sin una reflexión de cuáles son las complejidades que cada uno de esos temas que él está enunciando contiene, en fin. Yo lo que pienso es que, desde luego, este mensaje hay que leerlo en cuáles son lo que él está transmitiéndole a su electorado y con el temor de que están con riesgo de bajar del 30%. Yo creo que para efectos de nuestra propia reflexión política, también de nuestra acción, tenemos que mirar aquello por lo siguiente. Yo, de hecho, con algunos amigos míos de derecha, los provoco diciéndole que Piñera puede terminar siendo como el Alessandri de los años 60, ¿no? En que entregó una derecha completamente desarmada, ¿no? Si ustedes miran los números electorales de esa época, la derecha al año 61 tenía un 30%, los partidos conservador y liberal, que el año 65 se desplomaron al 13-14%. Y cuando resucitan con el Partido Nacional, llegaron recién al 20% el año 69. Cuando Alamán hace el giro desde el apruebo al rechazo muy rápidamente, lo hace desde esa lectura, porque asume que si en el plebiscito de ahora, del 25 de octubre, tenemos un apruebo por sobre el 70% y ellos están bajo el 30%, se produce un clivaje en la sociedad chilena que puede ser similar al sí y el no, por lo tanto de larga duración. Y eso es lo que están tratando de contener, por eso que con propiedad, creo que puede ser, y debemos seguir hablando como de un gabinete del rechazo, para una campaña para tratar de retener eso. Ahora, ¿cuáles son esos hitos? Hay en el discurso, hay harta retórica ideológica en torno a la libertad, lo decía Carolina, hay harto énfasis en la cosa económica, hay también una adjudicación a que la crisis económica, si ustedes se fijan, es una recesión global. Nunca habla de una recesión económica, dice que hay efectos sobre la economía, que hay efectos sobre el empleo, pero no habla en propiedad de que además él es responsable de la recesión económica que tenemos en Chile a partir de su pésimo manejo de la crisis sanitaria. Porque la crisis sanitaria, y tal como ellos la enfrentaron, alargó la crisis económica. Y quiero terminar con un punto que para mí es una advertencia, porque buena parte de su énfasis en relación con la pandemia y con la prioridad por la recuperación económica se sustenta en una filosofía que está detrás de Trump, de Bolsonaro y de varios otros, ¿no? y que tiene ideología, y que es la del riesgo calculado. Vale decir de que en todas las sociedades hay riesgos calculados. O sea, nadie deja de producir ni de vender autos por los accidentes automovilísticos, sigue vendiéndose azúcar y grasas a pesar de los efectos que eso tiene en la salud, se sabe también de los costos del alcohol y del tabaco y no se dejan de vender, porque detrás de eso está la filosofía del riesgo calculado. Y por lo tanto, la tesis detrás, ¿no es cierto?, de que esta es una pandemia, y termino con esto,
que se vuelve endémica, de que tenemos que acostumbrarnos a ella, y que, por lo tanto, tenemos que recuperar la economía a pesar de ella. Ese discurso apunta también a ciertos sectores de una base sociológica de derecha. Y quizás en una segunda ronda me gustaría detenerme en eso, porque creo que la mayor aprehensión con la crisis que se produjo ahora y que gatilló el cambio de gabinete a partir de la crisis de la AFP es la posibilidad de un quiebre estructural, estratégico, entre la derecha y la clase media, que nosotros tenemos que observar con más detenimiento y pensar, por lo tanto, en nuestros planteamientos con esa prioridad. Gracias, Jorge. Siguiendo un poquito lo que estaba hablando Jorge, yo quisiera contarles lo que salió en la última encuesta activa de Research, donde dice que el 11,4% aprueba la gestión del presidente. Y entre la gente que se declara de derecha, un 41% lo aprueba y un 49% lo desaprueba. Y en el centro, un 85% no lo aprueba y un 12,3% lo aprueba. Entonces también uno entiende por qué está haciendo lo que dice Jorge, que es reconquistar, o lo que han dicho muchos de ustedes, ese mundo. Valentina, ¿qué es lo bueno y lo malo de este discurso? Bien, muchas gracias primero Pía, Rodrigo y a la Fundación por la invitación a este espacio. Mira, quizás tratar un poco el tema de lo bueno, que siempre quizás cuesta un poco estando la vereda al frente. Yo sentí al presidente, lo vi firme, lo vi relativamente entero, sobrio, y menos exitista de lo que pensé que iba a estar. Me di el trabajo además de mirar la cuenta del año pasado, y la verdad es que el año pasado estaba en una actitud, diría yo, bastante más como molida, por así decirlo, como físicamente. Hoy día me pareció que estaba más sobrio, más entero. Ahora desde el punto de vista del contenido, la verdad es que coincido con lo que se ha dicho anteriormente. Me pareció que el discurso la verdad es que fue muy intrascendente en un periodo, como decía Carolina, no sé, de los momentos más complejos que estamos viviendo, donde la política está llamada en el fondo a establecer visión, preguntas hacia adelante, y nada más alejado de eso, o sea, súper intrascendente. Me parece que la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿cierto?, Jacinda Ardern, en menos de 3 minutos, transmitió muchísimo más que en 1 hora y media, o casi 2 horas de lo que estuvimos nosotros hoy día escuchando. Y lo encuentro triste, porque más allá de que uno tenga ideas distintas, no veo ideas. Veo un gobierno sin idea, y quizás peor que eso, sin preguntas, sin como, ¿cuáles son los desafíos en el fondo? Entonces, porque yo entiendo que quizás las respuestas son complejas, pero para poder construirlas en el fondo hay que convocar, y por lo tanto un discurso tan plano, tan lleno de lugares comunes, sin trascendencia, no convoca a nadie, y creo que son tiempos de convocar. Entonces, en ese sentido, me parece bien frustrante. Lo otro es que también me preocupa fuertemente la invisibilización del plebiscito. Eso lo encuentro, más allá de las opiniones que uno pueda tener, de lo que gusta y lo que no gusta, me parece realmente súper peligroso. Siento que eso es un síntoma más de una desconexión de un sector del gobierno y de un sector político del país tremendamente fuerte, de no terminar de entender lo que está ocurriendo. Y creo que entonces como oposición estamos llamados, o sea, siento que acá son señales que van reafirmando una vez más los temores que tenemos como sector político, y por lo tanto que somos nosotros finalmente de alguna forma los llamados a defender ese acuerdo, y a lograr que eso realmente se materialice. Entonces eso me parece súper preocupante y peligroso para la etapa en la que estamos viviendo. También, en línea con esta como caracterización más general, la segunda parte del discurso me frustró absolutamente, porque fue como sentir que el tema del estallido y la pandemia, o principalmente la pandemia, fue como un paréntesis, en el fondo como que un paréntesis, y de repente se produce un quiebre, y es como que cerramos el paréntesis y vamos con una cuenta en donde me pongo a dar el listado de supermercado de cosas que de alguna forma a las que me había comprometido,
pero sin como ni una conexión en el fondo, ni una adecuación, ni un hacerse cargo del cambio en la realidad que estos dos megaprocesos que estamos teniendo implican, sumado a fenómenos, ¿cierto?, como el tema del cambio climático, que sí me parece positivo que haya tenido una cierta mención, pero realmente a mí me frustró mucho cuando como que desapareció la pandemia y empezó entonces este listado, que además estaba bien lleno de diagnósticos, la verdad, más que, y como de proposiciones, y no de una cuenta, en el fondo, de lo que uno esperaría más propiamente tal de la cuenta pública. Nicolás habló ya bastante del tema económico, y yo solamente quería plantear que incluso ni siquiera hubo entrega de cifras, de cuántos habían sido los beneficiados. O sea, yo sé que no les conviene, porque finalmente las cifras que tenemos, por ejemplo, a partir de reportes que han hecho distintos organismos de oposición, y está el informe fiscalizador del PS, muestran que la verdad es que el nivel de cobertura es absolutamente bajísimo. O sea, uno puede ir ley por ley, la verdad es que al final la ineficiencia ha sido monstruosa. O sea, ni una capacidad de gestionar el Estado, y por lo tanto no hubo, yo entiendo, obviamente no había nada muy positivo que mostrar, pero entonces no hubo una cuenta pública respecto a los temas que se plantearon, ¿cierto?, de agenda económica, por ejemplo, que es un poco lo que la ciudadanía hoy día está como más pendiente. También en el tema económico eché de menos una visión... Un minuto. Gracias. Eché de menos el tema de las mujeres. Apareció efectivamente mencionado el tema violencia, pero el tema económico, las mujeres han sido las más golpeadas, y eso tampoco tuvo una visibilización especial. Respecto al tema del cambio climático, me pareció positiva la mención, pero creo que fue también lleno de lugares comunes, sin hacerse cargo realmente, y aparte que en el tropiezo lleno de pifias también. O sea, no firmamos el Pacto Escazú, bueno, ahí los expertos en el chat ponían varios otros datos adicionales. Sí. Entonces, como poco honesto al final, o sea, como declarar el titular, pero sin convocatoria. Y, bueno, no puedo dejar de hacer, y con esto cierro, una mención al tema de educación, que no tiene ni una mención en el discurso. No existe. No habría esperado que hubiera una mención al programa de gobierno, pero hoy día una de las preocupaciones de la ciudadanía es el tema de la educación. ¿Qué pasa con los colegios? O sea, hay tremendas incertidumbres respecto a eso, está súper vinculado al tema sanitario, y en vez de mencionar eso, habla de 300 liceos bicentenarios, de un universo de 11.000 colegios que existen en el país, y ni una mención de transmitir alguna tranquilidad o certeza de qué es lo que le va a pasar a las familias, a sus hijos el próximo semestre. Entonces, eso, solamente para reforzar lo desconectado, lo intrascendente realmente del discurso, y frustrante. Y cierro con una frase de optimismo, en el sentido que después de esto, lo único que nos queda, yo creo que es prepararnos para gobernar. O sea, tenemos una responsabilidad gigante, porque la situación del país es realmente de una complejidad enorme, y ha quedado absolutamente evidenciado de que en la fuerza política que está hoy día gobernando no hay todavía comprensión de lo que ha ocurrido. No digo que nosotros la tengamos totalmente, pero creo que tenemos mucho más elementos de comprensión de lo que está realmente ocurriendo. No hay grandes preguntas, no hay grandes ideas. Entonces, nada, un discurso con más de lo mismo, así es que motivarnos para prepararnos, organizarnos, hacer todos los esfuerzos, porque creo que sin lugar a dudas somos una mejor opción. Muchas gracias, Valentina. Tenemos ahí algunos temas que las redes están subiendo, tenemos pocas menciones, y ahí voy con Carola Toá. Pocas menciones, las grandes ausentes del discurso, las ciudades, que sin duda se van a ver transformadas por la pandemia. Nuestra forma de habitar va a ir cambiando, y sin embargo no hay ningún plan estratégico para ciudades inteligentes, resilientes, con mejor movilidad inclusiva. ¿Qué pasa con las ciudades que no aparecen en esta preocupación de Piñera para la cuenta pública? Está silenciada. Anunció en un momento, en una etapa en que, no sé si se acuerdan, que iba diciendo el punto 1, el punto 2, el punto 3, entonces de repente dijo, y aquí llegamos al punto no sé cuánto de las ciudades, y yo dije, ya agarré mi libreta, mi lápiz, me instalé, y nada. O sea, realmente impresionante. Y el tema de transporte es solamente movilidad eléctrica, pero asumiendo que esto
tiene todo que ver con esto que mencionaba Elia, que también mencionaba la Valentina, que en el fondo el momento que estamos viviendo requiere una mirada integral, requiere encontrar una forma de reconstruir la convivencia, la institucionalidad, levantar la economía, hacernos cargo del desafío climático, de las deudas que tenemos que han quedado en evidencia en el déficit de cómo ha salido el país adelante o no ha salido adelante con la pandemia. Y esto, en la ciudad se expresa todo eso, porque la ciudad tiene la posibilidad de hacer un aporte enorme a los temas de cambio climático, de resolver o avanzar en resolver los temas de segregación, de desigualdad dramáticos que existen, de reactivar con una política de ciudad, de generar oportunidades que sean adecuadas al cuidado que hay que tener con la pandemia y que permitan a los negocios volver a funcionar. O sea, tienes ahí un espacio donde puedes como al mismo tiempo avanzar en medidas que en todos estos ámbitos te permiten una mirada nueva, diferente. Eso no lo tomó. No lo tomó, y en tema de transporte, metro y buses eléctricos, una vez más. Pero nada de lo que se está viendo en el mundo. En el mundo que se está viendo una manera distinta de moverse en las ciudades. Un espacio para que la gente pueda caminar con seguridad, con darle prioridad, dar espacio para los peatones y para que los negocios funcionen más en la calle porque no pueden recibir mucha gente adentro. Dar mucha prioridad a la movilidad activa, porque si no lo que va a pasar, como el transporte público se va a complicar, es que van a aumentar los autos, y con los autos aumenta la congestión, con los autos aumenta la contaminación, aumenta los accidentes. O sea, si uno no quiere que pase eso, tiene que hacer algo muy proactivo. No hubo mención a eso. Y creo que para el país es un momento que, con todo el drama que tiene toda esta dimensión de oportunidad para hacer transformaciones. Que uno no puede dejar pasar momentos como este para hacer transformaciones y poner en el futuro un horizonte distinto. Eso es lo que yo más echo de menos acá, el como transformar este dolor en un sueño de cambio. No veo eso, no veo ni siquiera la intención, ni la sombra de eso. Para mí es lo más lamentable de todo. Y creo que hay que construirlo de alguna parte, porque el país no se puede pasar este momento sin hacer ese ejercicio. El plebiscito es parte de eso también, no está separado. Muchas gracias, Carola. Y díganme usted, y él hace una mención a Nicolás, ¿eh? Nicolás, hace una mención a la reforma de pensiones, pero de una reforma de pensiones, no lo que estamos discutiendo y no lo que estamos pretendiendo, ni lo que se presentó en el Senado últimamente. Entonces, tampoco se hace cargo del tema del empleo. Entonces parecen una serie de ofertones que no sabemos cómo se cumplen. Nicolás. Nicolás, tienes tu... Sí, ahora sí. Lo que me pasa a mí es que si yo me pusiera en sus zapatos, le diría al país, ¿cómo planeo salir de la pandemia? Una vez que ya quiebro la curva, ¿cómo va a ser el mundo que voy a enfrentar? ¿Qué cambios importantes va a haber en el mundo? ¿Y qué cambios importantes tengo que hacer yo acá para adaptarme en lo interno, como decía Carola, las ciudades, etcétera, etcétera, y en lo externo para adecuarme a ese mundo que viene? Pero lo que escuchamos es, mire, nosotros hemos comenzado el paso a paso, pero podemos ir para atrás en cualquier momento, ¿eh? Como pienso el Chantelería. Entonces, ¿qué puede ser convocante cuando ni siquiera nos dio ninguna certeza de cómo vamos a salir del horror en que estamos? Fíjate que con las cifras que yo daba, del 12% de desempleo, más la gente que está en la casa porque está con seguro de desempleo, que son 10 puntos más, sí, y más los 15 puntos de personas que se retiraron de la fuerza de trabajo, estamos hablando de niveles cercanos al 40%, o sea, 4 de cada chilenos y chilenas que desean trabajar no están trabajando. 4 de cada 10. Y la economía hundida, y la gente no sabiendo cómo llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo puedes estar hablando de un futuro cuando no tienes el mínimo diagnóstico y conjunto de medidas para decirte cómo va a salir del fondo del pozo? Entonces, a mí me parece que
entendiendo lo importante que es discutir el tema medioambiental, el tema de las nuevas ciudades, el tema de la ciencia y tecnología, el tema de la conectividad. Me parece que son cosas tan divorciadas de lo que está viviendo la chilena y el chileno común y corriente en el día a día, y que yo me temo va a seguir viviendo por muchos meses más. Entonces yo creo que a este gobierno ya se le fue. Y para terminar con el tema de las pensiones. O sea, hoy día volvemos también el retiro del 10%. La oferta que se hace es que 3 puntos administrados, ¿cierto?, por un ente. Exactamente. O sea, eso es como hacerle cosquilla a un león, pues. Es una provocación. O sea, la gente quiere reformas de fondo, quiere ver cuál es el nuevo sistema de seguridad social. Exacto. Está pero a años luz de lo que podría generar un mínimo consenso. Entonces yo veo a un gobierno completamente trabado, y la cosa es cómo, porque muchos de ustedes decían, esto es una tremenda oportunidad para nosotros. Es cierto, pero no es menos cierto que administrar de una forma prudente, responsable, con orientación de mediano plazo, un país que va a quedar destruido, es un problema muy, muy grande, porque vamos a tener que priorizar, saber qué cosas hacemos, en qué etapa, cuál es el mundo que enfrentamos. De lo contrario, nos vamos a ir en puro cortoplacismo y como el hámster, yendo para todos lados sin realmente avanzar. Yo creo que el desafío que se nos viene es gigantesco. Eso. Gracias. Estamos más o menos, Rodrigo, se me olvidó decir que estamos más o menos con una segunda vuelta de 3 a 4 minutos para no alargarnos tanto, ¿ok? Ya, ¿por qué no vamos entonces a esto? Dejamos un poco Piñera atrás, como bien ha hecho el país, y miramos un poco adelante. ¿Cómo la oposición debería articularse en los pasos siguientes que vienen después de este anuncio que es tan vacío? Carlos, un poco algunas luces dadas al comienzo, ¿cómo ves tú que la oposición podría hoy día articular una respuesta a esto, que a todas luces es insuficiente, que a todas luces no es una oferta atractiva, digamos, para el Chile que despertó en octubre, pero también el Chile que está pasándolo tan mal ahora mismo con la pandemia? Mira, me quiero tomar de una cosa que dijo la Vale, que dijo Valentina, respecto a que tenemos que prepararnos, porque efectivamente lo que vemos en este momento más bien es a Piñera, al presidente, tratando de que la derecha más dura lo quiera, y no proyectando a una coalición. O sea, Chile no es un país de derecha. Chile, si tuviera, es un país, tampoco es de izquierda, pero no, o sea, claro que no es de derecha, y con un discurso de derecha dura no se ganan las elecciones. O sea, el discurso de derecha dura va a darle para raspando el tercio para bloquear la constituyente, eso, y no más que eso. Por tanto, nosotros tenemos que pensar también, yo me hago cargo también de lo que dice Valentina, de cómo efectivamente enfrentamos la situación. La primera cosa es que nosotros, el primer desafío que tenemos es el plebiscito. Nuestra apuesta, y nos jugamos la vida, es en la participación. La estrategia del gobierno, tanto en el discurso, pero también, por desgracia, lo que hizo el CERVEL es que la gente no vaya a votar. El CERVEL tomó un camino que a mí me pareció rarísimo. Yo me hago cargo de que tengo crítica muy fuerte al presidente del Consejo del CERVEL, porque la fórmula que tomó lo que va a hacer es asustar a la gente. O sea, si la gente ve la aglomeración y ve la aglomeración de la televisión, no va a ir a votar. Y la falta de votantes va a ser en zonas populares, de personas más vulnerables, y nos va a dañar la opción apruebo. Y además de eso, también con una participación baja, la legitimidad va a quedar en cuestionamiento, y por tanto nuestra tarea es, en todos los frentes posibles, en el corto plazo, es asegurar la participación a más no poder. En el plebiscito nos jugamos la vida. Después de eso, lo mismo en la elección de los convencionales, es como en el corto plazo. Y en el mediano plazo, nosotros tenemos que trabajar en proponerle al país más allá de la crítica, que de hecho criticar la Piñera es fácil, pegarle, podemos estar toda la noche pegándole, si tenemos el discurso, tiene todas las páginas, le podemos sacar algo y pegarle. Es cuál es la propuesta que nosotros tenemos en 3 grandes temas. Primero,
vamos a enfrentarnos nosotros, nos va a tocar, si al próximo gobierno, aplicar la nueva constitución, o sea, firmarla y efectivamente aplicarla, y al menos en tres temas grandes. El primero es más democracia, o sea, cómo efectivamente en la constitución tenemos más mecanismos que la gente pueda participar más en las decisiones que toman las autoridades, que yo creo que ese tiene que ver con un reclamo. El segundo también los temas relativos a bienestar social y a desigualdad, que efectivamente el gobierno de la presidenta Bachelet, ella lo dijo el día 1, o sea, el principal enemigo de Chile es la desigualdad, y todo el relato y toda la acción del gobierno anterior tiene que ver mucho con el tema de la desigualdad, y tenemos que retomar ese discurso bacheletista, ese discurso de la presidenta. Y la tercera cosa es la reactivación económica. O sea, nosotros nos va a tocar, al gobierno que venga, ojalá seamos nosotros, le va a tocar bailar con la fea, porque es el que va a tocar todo el hoyo que quedó, y por tanto tenemos que tener propuestas sustentables en todos los sentidos, económico, ambiental, pero que también impliquen más empleo, más crecimiento, y recuperar el vacío que nos queda. Para mí esas son las tres líneas que tenemos como oposición. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que hemos conversado harto sobre el plebiscito seguro entre nosotros, pero yo creo que no sé si la ciudadanía tiene tan claro lo importante, digamos, de las medidas que nosotros como ciudadanos tenemos que tomar, pero también la responsabilidad del gobierno y la importancia de que el plebiscito se haga. Jorge. Mira, yo, a ver, me comparto con el planteamiento que hacía Carlos recién. Yo creo que una primera prioridad nuestra es asegurar el plebiscito, de que transmitamos también la tranquilidad de hacer un plebiscito con seguridad y sin riesgos de contagio, y que también la fuerza nuestra va a ser en la medida que tengamos una amplia participación. Yo creo que esa es la prioridad de los próximos meses. Y en la medida que tengamos ahí un triunfo contundente, yo me colocaría tareas exigentes en ese plano, de una gran ventaja del apruebo sobre el rechazo, porque eso es lo que te da esa base de legitimidad. Pero también tengamos en cuenta dos cosas. En Chile nunca se ha declarado ilegítima una elección por baja participación. O sea, y por décadas teníamos, de hecho, amplios sectores de la sociedad chilena excluidos del derecho al voto, de gente que era analfabeta, la mujer, por cierto, por décadas, y por lo tanto, sí colocaría la advertencia: no caigamos nosotros en una trampa en que coloquemos además un conjunto de exigencias y nos pongamos ocurrentes para que le demos argumentos a la derecha para decir aquí no hay condiciones para hacer el plebiscito. Yo tendría bastante cuidado. Creo que hay un conjunto de propuestas, pero que sean concretas y precisas para asegurar la realización del plebiscito y en sus condiciones de seguridad, y que hagamos ese el momento del quiebre de la situación. Yo quiero retomar algo. Yo creo que para mí la gran oportunidad política histórica de este momento es lo que se está configurando, que todavía está, por cierto, en disputa, este quiebre de la derecha con la clase media. Creo que eso es lo que entendieron algunos en la derecha a propósito de la discusión del 10%, y creo que eso es lo que gatilla también la crisis tan severa que deriva en el cambio de gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque está en dos planos. Yo creo que la crisis social que se está desatando y que va a durar, por lo menos en un horizonte de los próximos 2 a 4 años, por la severidad de la crisis, pero también por todo el ajuste posterior. Por lo tanto, tenemos que mirar en ese horizonte. Y en ese horizonte también más amplios sectores van a estar más sensibles, más abiertos a comprender el mensaje nuestro de que la vida se asegura mejor y se vive mejor con valores de solidaridad y con valores de equidad. ¿Por qué? Porque la parte del respaldo de la derecha en amplios sectores populares y de clase media, que los llevaba a tener el 40%, o fluctuar entre el 35% y el 40%, es también de sectores que más aspiracionales,
que pensaban que desde el individualismo les iba a ir mejor, o que no esperaban un apoyo del Estado o no les interesaba un apoyo del Estado. Y por lo tanto la agudización de la crisis a muchos de esos sectores los va a abrir una comprensión distinta, pero eso también exige de nosotros una comprensión de esa sensibilidad y de, bueno, sintonizar con ellos en esta mezcla, en que estos valores de solidaridad también permiten parte de ese desarrollo desde su propia ética del esfuerzo, de la responsabilidad, de la no dependencia del Estado, de que no les gusta el clientelismo, de que quieren vivir con dignidad, que quieren tratos ¿no es cierto?, oportunos, eficientes por parte del Estado. En fin, eso hay un conjunto de aspectos prácticos de la vida y también de cuerpos simbólicos que a buena parte de esos sectores les importa. Ahora, creo que ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad también en torno al plebiscito y al proceso constituyente, en la elección de marzo, de abril, de hacer la conexión de que los principios y valores que nosotros estamos impulsando para una nueva constitución se hacen cargo de esa sensibilidad. ¿Sí? Y de que frente a una situación como esta, esos valores de solidaridad y que nosotros resumimos en torno a la idea de un Estado social y democrático de derecho, representa mejor lo que ellos están viviendo hoy día en una situación de crisis como la que estamos enfrentando. Muchas gracias, Jorge. Recién la Vale decía el liderazgo de la Jacinda Ardern y salió un tuit diciendo en 2 minutos Jacinda Ardern dijo más que Piñera en 2 horas. Pero entendemos que no es solamente la labor de un liderazgo, sino que también hay fuerzas que cimentan esa fuerza, digamos, política que hoy día una líder como la primer ministra de Nueva Zelanda tiene. La pregunta va para la Vale Quiroga. ¿Cómo hacemos desde nuestro amplio progresismo para poder encontrar pisos mínimos en base a algunas de las cosas que faltan en este discurso, pero también algunas de nuestras luchas históricas? ¿Cómo lo ves? También desde la red de centros que han armado una coalición bien interesante y bien diversa de lo que somos como oposición. Y bueno, no sé si tengo la respuesta a esa pregunta, si la tuviera. Pero, mira, yo creo que esto es como paso a paso, finalmente. Creo que, y aquí me voy a apropiar de algunas ideas de los varios que están presentes, porque nos hemos topado en varias conversaciones. Pero yo, sin lugar a duda, y bueno, varios lo han dicho antes, tenemos por delante un plebiscito que hay que defender, hay que resguardar y hay que darnos a la tarea de que sea lo más participativo posible. Creo que hay que ir construyendo amistad e ideas en torno, en el fondo, a los procesos que van madurando, y creo que la primera gran tarea que tenemos es justamente el plebiscito. Hoy día son varias las oposiciones, pero creo que hay que ir haciendo todos los esfuerzos para encontrar esos mínimos comunes que nos permitan ir construyendo una propuesta. Yo tampoco sería tan ambiciosa en que de repente pudiéramos tener a veces ideas o soluciones. Yo creo que el tener preguntas y plantear grandes desafíos también puede ser tremendamente convocante. Yo creo que hay que tomarse en serio esto de que el futuro es cada vez más incierto. Tenemos cambio climático, tenemos cierto, ahora pandemia mediante, entonces yo creo que hay que darse también a la tarea genuina de entender bien lo que está ocurriendo. Hemos ido haciendo diagnósticos, pero todavía no hemos terminado de madurar ese proceso. Entonces también ir construyendo unidad en torno a esa reflexión, creo que es parte de la tarea. Ahora yo siempre veo el vaso medio lleno, y yo creo que esta situación también ha sido una oportunidad para empezar a desarrollar muchos espacios de reflexión. Yo creo que hace mucho rato que no nos juntamos, estamos todo el día llenos de Zoom, o sea, uno sale de uno, se mete a otro y estamos llenos de muchas conversaciones en donde empiezan a salir ideas, y creo que eso es bueno. Creo que la oposición están hoy día articulándose varios espacios de conversación y creo que eso tiene que seguir prosperando. Obviamente es importante también acelerar los encuentros para la acción, porque tenemos un calendario plebiscito que se nos viene encima, y asegurar la participación
es fundamental, ¿cierto?, para que la gente se sienta protagonista y por todo lo que viene después también. O sea, el plebiscito es el primer paso, pero aquí la idea es que todos nos podamos sentir protagonistas. Conversábamos con Carolina también en un espacio, sobre todo las mujeres, por ejemplo. O sea, es una oportunidad histórica que tenemos las mujeres de poder participar paritariamente de un proceso de construcción como el que tenemos. Entonces creo que hay que encontrar esos puntos para motivar a la ciudadanía y que todos nos sintamos convocados. Yo quería hacer, respecto a los 3 temas que planteaba el Carlos, de esos 3 mínimos que él considera sobre los cuales se debiese trabajar, yo quería como agregar algunos elementos. A mí me parece, Carlos hablaba, ¿cierto?, del tema de más democracia, bienestar social y el tema de la reactivación, que eran como esos 3 ejes en los cuales teníamos que construir respuestas, y yo creo que también estamos súper desafiados a construir respuestas de manera como pensando bien fuera de la caja. Yo creo que no podemos construir esa respuesta pensando en que ahora sí vamos a establecer el sistema de protección social que queríamos de antes. O sea, yo creo que hay que tratar de leer y determinar, o sea, y de conectar mucho con el momento y ver qué tipo de planteamientos se pueden desarrollar a la luz de estos grandes fenómenos globales también por los cuales estamos siendo afectados. En el chat, mientras estábamos conectados, habían varias personas que sabían harto de los temas hídricos, de los temas de cambio climático, y yo creo que hay ciertos temas que son transversales que debiésemos ver cómo se cruzan con estas 3 cuestiones que el Carlos planteaba. El tema de cambio climático para mí no es como un tema adicional, o sea, para mí tiene que ver con cómo se piensa la sociedad a partir, ¿cierto?, de estos temas. El tema de las mujeres, del feminismo, también me parece que es un tema absolutamente transversal. Entonces, uno no puede pensar la agenda de reactivación sin meter estos temas transversales, ¿cierto? O sea, no es una reactivación de hace 50 años, una reactivación hoy día con todos estos desafíos, con mujeres que están anhelando participar mucho más activamente en la construcción de la sociedad. Y también los jóvenes, creo yo. Hoy día, cuando el presidente no habla de educación, también deja fuera a 3 millones de niños que están hoy día en sus casas, sin ir al colegio, 1.2 millones de jóvenes que no están yendo a educación superior, y no hay ni una palabra para ellos. Entonces, yo creo que como sector también tenemos que aprender eso. Los cabros que están hoy día en 4º medio, imagínense ustedes lo que fue la emoción de salir del colegio, de estar con los compañeros. O sea, son cuestiones que están en la emocionalidad de las personas y creo que también tenemos que ser capaces de convocar a esas nuevas generaciones y por lo tanto darnos a la tarea de ver no solamente las propuestas en concreto, sino que la forma en la que ellas se construyen. Y creo que la participación es una cuestión que desde nuestro sector hay que impregnarla, hay que aprenderla, porque la desaprendimos. No digo que no lo hayamos hecho porque en una época nuestro sector tenía mucho arraigo territorial y esa cuestión la desaprendimos. Entonces creo que parte a veces de la tarea, a veces más que estar planteando soluciones, a veces levantar preguntas, compromisos firmes con los temas de participación e ir construyendo colectivamente esas miradas. Y cierro diciendo que esto es impensable si es que uno no piensa, no solamente lo que decía Carlos, ¿cierto?, que es una profundización de la democracia, si es que uno no piensa en una redefinición del Estado, de cómo se relaciona con la ciudadanía y del rol que asume en un escenario con cambio climático, post-pandemia, post-estallido social. O sea, el Estado tiene que ser, yo diría que no solamente cambiar desde el punto de vista en salir del Estado subsidiario, eso es algo que ya en nuestro sector lo veníamos reflexionando. Yo creo que hay otras dimensiones de esta transformación del Estado que todavía como sector no hemos profundizado. Pienso, por ejemplo, en que dados los desafíos que tenemos, el Estado tiene que ser profundamente articulador y convocante de toda la sociedad. El Estado tiene que asumir un rol más fuerte, pero también tiene que ser capaz de sumar al sector privado, sumar a la sociedad civil. El presidente hoy día no hizo prácticamente ni un reconocimiento al rol de la sociedad civil en pandemia. O sea, es todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, se requiere un Estado que convoque, que sume esfuerzo. Sí, es cosa de pensar en los temas, por ejemplo, no sé, de I+D, ya, lo que destinamos del PIB en investigación y desarrollo. No, o sea, 0,4, que es nada, pero no hay ninguna posibilidad de llegar al nivel que queremos llegar pensando en que el Estado va a hacer toda la inversión. Eso, no soy para nada experta en esto, pero en el fondo hay ciertas intuiciones donde uno dice, bueno, cómo el Estado también convoca a otros actores de la sociedad y es también a su vez
¿cierto? Asume a sí mismo Gracias, Vale. un rol más fuerte. Eso. Muchas gracias, Valentina. Oye, mira, yo... ¿Aló? Está... tiene su micrófono. Mira... ¿Sí puedo decir algo? ¿No? Sí, pero bueno, ya. Pero me queda una pregunta para Elia y después cerramos, ¿ya? O sea, tenemos que terminar. Dígame, Nicolás. ¿Sí? Sigue tú. Dígame. A ver, es que creo que tenemos que, en fin, es lógico que salgan todo tipo de temas, pero los escucho y hablan de algunos temas que son de larguísimo plazo, con otros que son de cortísimo plazo. Entonces es una especie de porpurrí de cosas que es natural, porque tienen que salir. Pero a mí una cosa que me preocupa, entendiendo que el plebiscito es central, porque para mí es la única hilo conductor entre el presente y el futuro. Si no hay plebiscito, este país se entra en una eclosión. Por tanto, es el relato que nos da un futuro. Pero entendamos bien que el plebiscito, incluso la elaboración de la nueva Constitución, es la elaboración de ciertas reglas del juego que permita que la democracia realice políticas públicas conforme a las mayorías. Pero la Constitución no es un programa de gobierno ni un conjunto de políticas públicas. Entonces tenemos que trabajar al mismo tiempo, cuando vamos a estar hundidos en la pandemia, tanto cuál es el marco general de la sociedad en que queremos vivir, cuál es el conjunto de políticas públicas que vamos a priorizar saliendo de este tema. Pensiones, género, en fin. Salud, educación. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que ser capaces de concretar. Si creemos que con la discusión en la Convención Constituyente vamos a hacerle una oferta al país, entonces en eso tenemos que acelerarnos, y aquí termino, porque yo le tengo mucho miedo a que en medio de la barbarie que va a quedar después de esto, lo que yo llamo el concretismo tome la voz cantante. El concretismo son las cosas que ofrece Olavino, Carter o incluso Haddad. Que son una colección de hechos que van, digamos, a donde está doliendo en el momento presente, pero sin ofrecer una salida más estructural. Entonces yo creo que no podemos olvidarnos que una cosa es la discusión sobre el marco de distribución del poder que nos va a poder permitir hacer políticas públicas democráticas, y otro es cuáles son las políticas públicas que vamos a priorizar ahora, en un año, en 2 años, en 4 años y en 8 años. Eso. Muy bien. Bueno, y yo justamente quería preguntarle a Elia lo siguiente. Resulta que la atención primaria todos sabemos que tiene una relación con los ciudadanos en el barrio, en el territorio. Y hoy en día hemos tenido además una relación entre los centros de salud, las ollas comunes. Después usted termina con una canción. Música de fondo nomás. Ya. Bueno, entonces digo yo. Sí. Oye, digo que hay una relación virtuosa en toda esa red que nos permite además hacer esa discusión que estás diciendo tú, Nicolás. Y yo creo que esta pandemia ha hecho que mucha gente tenga el tiempo, por los Zoom, por lo que sea, de pensar un poquito más allá de las cosas puro y concretas. Elia, para usted. Bueno, Pía, gracias. Yo quería hacer un pequeño comentario, lo voy a hacer bien corto porque quiero escuchar la canción, pero sí. Yo creo que yo veo el proceso del plebiscito y el proceso de construcción de una nueva constitución como una suerte de terapia masiva de sanación que necesitamos como país, porque realmente nosotros también tenemos que ser autocríticos y vernos, ¿no es cierto?, hacia adentro y ver que nosotros también estamos desprestigiados con la gente. También somos un espacio, ¿no es cierto?, de la sociedad que no está bien valorado en este minuto. Entonces, yo siento que el proceso de la nueva constitución, si bien no nos va a dar un programa de gobierno, ni mucho menos, no corresponde tampoco, pero sí nos puede permitir, ¿no es cierto?, el tomar aire, el reencantar a la gente. Creo que el proceso de reencantamiento de las personas con la política, con los políticos, con la democracia representativa, es una tarea que tenemos que hacer sí o sí, si queremos ser gobierno. Porque cuando
cuando no se reencanta a la gente con la política, lo más probable es que gane el pragmatismo, como bien decían, ganen el listado de lavanderías, de Lavino, o de cualquier otro, y no es lo que queremos. Dicho eso, creo que tú has puesto el dedo en un punto bien crítico. Creo que lo que nos queda de proceso de pandémico es largo. Creo que la alianza virtuosa que se da en el territorio entre la salud, la intersectorialidad en su totalidad, la gente, los grupos de riesgo, los distintos actores sociales, desde los gremios hasta las juntas de vecinos, han demostrado, y hay un estudio en el cual participé ayer en la mañana en el lanzamiento, donde se llama El pueblo ayuda al pueblo. Lo hizo la Universidad de Chile, junto con mi universidad, por eso estuve en el lanzamiento, y otras universidades públicas. Lo hicimos puras universidades públicas, y realmente yo te juro que me emocioné hasta las lágrimas por sentir cómo estamos volviendo como pueblo a volver a sentir con fuerza la solidaridad, con fuerza el saber que no podemos estar esperando la ayuda de un gobierno indiferente, lejano, distante, y tenemos que empezar a trabajar los unos con los otros. Creo que esa es la semilla para que nosotros trabajemos y podamos recuperar la credibilidad que tenemos tan perdida. Y sin credibilidad, aunque seamos todos premios Nobel de política pública y saquemos el mejor programa, nadie nos va a creer. Entonces tenemos que luchar por recuperar la credibilidad que tuvimos durante tanto tiempo y que nosotros mismos nos hicimos cargo de deteriorarla. Así que muchas gracias por la invitación, Pía. Ha sido un gusto y lo único que quiero es escuchar a Nicolás. Eso. No. No, Oye, sí, no. Hemos tenido gente de todos los territorios, se nos han conectado incluso fuera de Chile, chilenos en el exterior, que también son importantes para el plebiscito, que vayan a votar en su respectiva embajada. Una frase, entonces, vamos a hacer la ronda de cierre. ¿Con qué tarea nos vamos de esta cuenta pública del desgobierno que nos ha dejado? Carola. Puta, pero es que una frase Quedando 5 minutos para las 11 de la noche. Una vuelta de 10 minutos cada uno, para redondear. No. Tweet, un formato tweet. ¿Con qué tarea nos vamos? No, mira, yo no sé si es la frase que estás pidiendo, algo que tenía ganas de decir, y lo voy a aprovechar de decir en este minuto, en esta frase, que yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de separar las tareas que tenemos, hay que juntarlas. Y si vamos a tener por primera vez en un tiempo al Estado un tan protagónico, reconstruyendo el tejido económico del país, levantando el empleo, ese esfuerzo del Estado al mismo tiempo tiene que ser un esfuerzo de equidad de género, al mismo tiempo tiene que construir integración en la ciudad, claro. Al mismo tiempo tiene que construir infraestructura que sea útil para combatir el cambio climático. Ese esfuerzo tiene que apuntar a todos esos objetivos a la vez, y nosotros como oposición creo que tenemos que ser los portadores de ese discurso esperanzador, de una reactivación que construye una sociedad mejor, no solo que reconstruya lo que teníamos, sino que corrija los lugares donde ha crujido el país en el último tiempo. Eso creo que es parte de nos tiene que parar en esta etapa que viene, levantar. Muchas gracias. Jorge, una frase. Una frase. Yo creo que hay un tejido social muy importante que se está reconstruyendo en las ollas comunes, en las poblaciones y en todos los lugares. Creo que eso es con lo cual nosotros tenemos que conectarnos, y que la tarea ahora central es lograr una amplia participación en el plebiscito para que esa victoria se vuelva indiscutida. Muchas gracias. Vale. ¿Con qué tarea nos vamos de la cuenta del desgobierno?
Bueno, creo que ya lo hemos dicho, pero nada, yo creo que volver fuerte a los territorios, escuchar mucho y participar muchísimo, ayudar a construir unidad en torno a todos estos propósitos que hemos estado diciendo. Así es que eso, volver mucho a los territorios, a los votantes de nuestro sector y cautivar a las nuevas generaciones, sobre todo. Creo que es súper importante. Oye, yo solamente quería pasar un aviso, perdón, también, que hay una iniciativa de unos jóvenes, también varios del PPD, que están ahora revisando frase a frase el discurso para chequear si es que hubo cosas incorrectas, por así decirlo, de cosas que el presidente haya dicho, así es que les voy a poner ahí en el chat la página para que después lo puedan seguir a los que estaban interesados. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Elia. Bueno, yo creo que se desprende de este discurso fome, latero, la necesidad urgente de tener una visión país donde veamos esta tragedia sanitaria, social y económica como una ventana de oportunidad justamente para integrar todo lo que aquí se ha dicho, que han sido ideas muy potentes, de manera de poder capitalizar de alguna manera lo que nosotros como conglomerado político tengamos que hacer y visualizar, ¿no es cierto?, a partir de los tremendos errores que nosotros hemos cometido y este gobierno ni decir, poder construir una sociedad y ser nosotros un aporte. Y para eso hay que formar equipos. Para eso tenemos que seguir en una tarea de trabajo. Más allá que tengamos que llevar las cosas a la práctica, tenemos que mantener un espacio de reflexión permanente para poder ir generando ideas y sumando saberes, ideas y experiencias, con gente joven, con gente vieja como yo, con gente del medio, con todo tipo de personas para que tengamos una visión multifacética, con distintas generaciones y distintas formas de mirar la realidad. Creo que eso es lo que nos espera, un trabajo largo, difícil y que tenemos que ponerle mucho empeño. Gracias. Muchas gracias, Elia. Carlos, ¿con qué tarea nos vamos de esta cuenta del desgobierno? Mira, ya que escuché a Nicolás tocando la guitarra, esta cuenta del gobierno me hizo pensar en Eleanor Rigby. No Eleanor Rigby, sino el personaje del padre Mackenzie, que escribe un sermón que nadie escuchará, que además de eso está lejos, está solo, cosiendo sus calcetines en la noche. O sea, si yo tuviera que pensar en un personaje, esto me acordé a raíz de Nicolás tocando la guitarra, el padre Mackenzie. Ese es como el personaje que va a raíz de lo que decía el Coque del quiebre a la derecha y de cómo Piñera está como alejado de la clase media. Ese es como pensando en una frase. Y también pensando en nosotros, creo que la canción es la de Los Jaiba todos juntos. O sea, no tenemos otra. El plebiscito es nuestra canción en común. O sea, el plebiscito es el espacio. Bonito. Yo le doy, por eso le doy tanta importancia, porque el plebiscito es la mística, es la canción que nos va a permitir unirnos. En la comunidad que vamos a hacer el plebiscito vamos a encontrar otras cosas y vamos a encontrar los caminos para hacer una sociedad próspera, que efectivamente tenga un montón de tareas resueltas, pero el plebiscito es la canción que tenemos ahora. Por eso estoy escuchando a Nicolás en su tono musical. Muy bien. Ya, Nicolás, la última frase, te despides con una canción. ¿Ah? Oye, sí, por la última frase, Nicolás. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Oye, ¿vas a decir la última frase, Nicolás, o no? No, ya. Ya. Bueno, escucha, estamos... Falta Coque. No, sí, ya se la pedí. Ya se la pedí. Estamos. Sí. Oye, bueno. Eso es lo que nos pasa, ¿ves? ¿Cómo nos vamos a reencantar si no te escuchamos cantar? Dime tú. Sí. Oye, gracias a todos y a todas. Por favor, han sido genial por sus aportes, sus reflexiones, a toda la gente que nos ha seguido. Eso, ha sido muy gente de regiones. Eso quería decir. Hay mucha gente de regiones que nos da saludos. Mira, hay de todas las regiones, de todas las profesiones, de todos los trabajos. Genial, ha estado muy bonito. Así que, Rodrigo, también usted. Gracias por la idea, tía. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a quienes duraron las 3 horas, entre la previa, el discurso y este panel,
porque es súper tarde ya, es viernes en la noche, deberían estar en su respectivo Zoom familiares y amigos, y están acá con nosotros reflexionando. Oye, sí, muchas agradecerle gracias. también, Rodrigo, también agradecerle a todas las personas de la Fundación que están detrás, que no se ven, que han estado ayudándonos, a la Noelia, a la Nicole, a la Fernanda, a José Carlos Chacín, o sea, realmente, bueno, el Víctor, Eduardo, o sea, muchas gracias a todos y a todas, Así que felices. Un gran abrazo, cuídense mucho. Gracias a todos y todas, gracias Pía. Cuídense. Y el 25 de octubre a votar apruebo y convención constitucional. Ahí vamos a estar. Yo solo me despido, no conozco a Rodrigo, pero la Pía es máxima. Si hubiera más Pía, otro gallo nos cantaría. Otro Izaguirre nos cantaría. Esa fue la canción.